Bienvenidos una vez más a las cápsulas de los pilares de la región sur, Ciencias Naturales y Tecnología para segundo año de secundaria. En esta ocasión analizaremos fenómenos comunes del magnetismo y experimentaremos con la interacción entre imanes. Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy veremos un video de lo que son campos magnéticos en cargas eléctricas y la inducción electromagnética. Para introducirnos al campo magnético, su definición de campo magnético sería que es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, y esto quiere decir que si tenemos una carga y esta carga permanece estática, es decir, sin movimientos, únicamente poseerá automáticamente un campo eléctrico. Pero si la carga se encuentra en movimiento, entonces a su vez va a poseer un campo magnético a su alrededor de ella, como se muestra en las líneas. Entonces podemos ver que si está estática únicamente hay campo eléctrico, pero si está en movimiento habrá, además de campo eléctrico, un campo magnético. Dicha relación entre la electricidad y el magnetismo fue obra del científico y profesor danés Hans Christopher Ørsted, el cual se dio cuenta mediante un experimento que si ponía una brújula en una corriente eléctrica y esta atravesaba un cable, producía a su vez un campo magnético a su alrededor, y se dio cuenta que la brújula se orientaba perpendicularmente a la dirección de la corriente eléctrica. Por lo que la idea sería que cuando hay cargas en movimientos o una corriente eléctrica, esta a su vez produce un campo magnético, es decir, produce magnetismo. Entonces, la inducción electromagnética se comprenderá con algunos experimentos como el de Michel Faraday, ya que se dio cuenta que la inducción electromagnética más que nadie. Este experimento consiste en armar dos bobinas, las cuales son prácticamente un cable enrollado, por lo que entonces tenemos dos bobinas, una bobina A y una bobina B. Al pasar una corriente eléctrica por la bobina A, produce un campo magnético que atrapa a la bobina B y se crea en esta bobina un voltaje eléctrico, y este se llama inducción electromagnética, ya que la bobina A induce un voltaje a la bobina B. Algunos ejemplos del uso de esta inducción electromagnética serían los transformadores eléctricos que se encuentran en los postes, los cuales su objetivo es producir la potencia hacia nuestros hogares para ser utilizados en distintos aparatos. Hasta este punto hemos hablado de fuerzas magnéticas, pero ¿existe alguna relación entre el magnetismo y la electricidad? Christian Ørsted y Michael Faraday descubrieron que sí. Hablemos sobre los experimentos que los llevaron a esa conclusión y que sentaron las bases del electromagnetismo, es decir, el estudio de la relación que guarda la electricidad y los campos magnéticos. Ørsted en 1820 descubrió que había una relación entre el flujo de cargas eléctricas y los campos magnéticos. Lo anterior lo hizo al observar que la aguja de una brújula se desviaba al colocarla cerca de un cable que conducía una corriente eléctrica. Posteriormente, y con las contribuciones de Ampère, se describió que este cambio de la brújula se asociaba a un campo magnético creado al hacer circular las cargas eléctricas, de tal modo que al detener esa corriente, el campo desaparecería y la aguja regresaría a su posición original. Fue con el trabajo de Ørsted y Ampère que se puso en evidencia que una corriente eléctrica podía crear un campo magnético. Pero entonces, ¿puede ocurrir el proceso inverso? Es decir, ¿un campo magnético puede crear una corriente eléctrica? En 1831, Michael Faraday encontró con un experimento que era posible generar electricidad variando los campos magnéticos. A este fenómeno se le conoce como inducción magnética. ¿Pero cómo lo hizo? Su experimento consistió básicamente en introducir y sacar repetidas veces un imán a través de una bobina. Es justo esta variación creada por el campo magnético del imán lo que genera una corriente eléctrica en la bobina. Si este permaneciera inmóvil dentro de la misma, no se produciría corriente alguna. Es importante mencionar que gracias a esta relación que se descubrió entre la electricidad y el magnetismo, se han podido construir muchos aparatos tecnológicos que utilizamos hoy en día, como los teléfonos, aparatos de rayos X, electroimanes, trenes de levitación magnética, motores eléctricos, entre otros. Esperamos que los temas vistos el día de hoy hayan quedado claros.